Gusto verlos, aunque sea virtual, ver aquí al equipo de CONACYT, que este proyecto lo dialogábamos hace casi un año, bueno, un poquito menos, como unos 10 meses ahí que nos reencontramos con Renzo para hablar varias cosas y se empezó a decir del diplomado y pues ahora es como algo bonito porque en ese entonces se decía que nuestro módulo era un hecho que nos tocaba estar con ustedes presencialmente, ¿no? Hoy que estamos hablando deberíamos estar en ese primer diseño del curso que tuvimos o de ese primer diálogo. La idea es que esto ya fuera presencial porque pues, la pandemia claramente iba a ser una cuarentena, ¿no? Iban a estar 40 días. Pero como el otro día ya escuché, en vez de cuarentena ya le dicen la cuareterna, ¿no? Ya vamos aquí encerrados Bueno, voy eternamente. a entrar a mi diplomado, ya comenzó y Pero bueno, y ahorita si me ayudan ahí me con avisas. el micrófono. Bienvenida, Elena. Sí. Gracias. Pero bueno, pues por razones que todos conocemos, difícilmente hoy podemos estar en conjunto. Pero una de las cosas positivas que nos ha traído más bien la pandemia y todo es que a través de la virtualidad podemos interconectarnos de formas grandes, largas, con mucha gente, traer especialistas, articular diversas cosas y creo que también es importante entender los momentos en donde estamos y más bien aprovecharlos de mejor forma, ¿no? Y pues este es uno de esos casos donde pues lo que estamos buscando es cómo aprovechar de buena forma la virtualidad, pero también pues la transferencia de conocimientos o el hablar un poco de la experiencia, ¿no? Que yo diría que eso es mucho de lo que se hace, porque desde el INAH es una de las premisas importantes que tenemos y nuestro director siempre nos lo ha dicho, es que pues, el conocimiento es compartido, ¿no? O sea, no es de una persona, no cuesta, sino que más bien lo que hay que buscar siempre es darlo a los demás, transferirlo, trabajar en conjunto para que todas y todos podamos tener un entendimiento, unas bases y de ahí ir construyendo diferentes realidades. Pero bueno, ya con esta introducción motivacional de sábado, y de saludar a las compañeras y compañeros del CONACYT y a todos allá que según yo, por lo que entiendo, la mayoría están ahí en Guerrero, entonces pues les mando un saludo hasta Guerrero. Yo ahí estuve trabajando como un año y medio principalmente mi base era Acapulco, pero pues trabajábamos en la montaña, en Costa Chica, en Costa Grande, entonces, pues bueno, ahí tengo muy buenos recuerdos de cuando estuve allá trabajando en Guerrero. Entonces, pues bueno, los saludo hasta allá. Tengo ahí buenos amigos ahí de la Xuajime Pac, que está ahí como cerca de la montaña, con Margarita, que son grandes amigos, pero bueno, pues les mando un saludo y ahora ya vamos a comenzar la presentación. Sé que sábado, sé que todas y todos tenemos, pues más bien como estas ganas de estar con la familia, de estar, etcétera. Entonces, pues también sé que para ustedes es un gran, pues de alguna forma es un sacrificio estar aquí con nosotros, estar tomando el taller, etcétera. Y pues también eso es como de recalcarlo para ustedes que estén dispuestas a dar un sábado en pro de algo que ustedes saben que más bien es ir construyendo unos territorios todavía más con mayor armonía, con la naturaleza, con las sociedades, un mundo más justo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, solamente la pregunta indispensable que uno siempre hace es, ¿ya se ve mi pantalla ahí? ¿La pueden ver en grandote? No, falta Sí, la presentación más amplia. Se ven como todas la serie de diapositivas. Está a la vista del moderador. Ok, gracias. Eso va a ser un problema porque... Entonces creo que más bien tendré que quitar esto. ¿Ahí ya se ve completa? Ahí está, Carlos. Perfecto. Bien, pues toda mi logística para que fuera más sencillo hacer la presentación no se ha logrado. Pero bueno, ya ahí está, ahí la tienen. Como ya mencionaba Caro, a mí me toca hablar y pues en el INAH es un poco parte de lo que me toca llevar, es algo que nosotros hemos denominado ecosistemas de economía social y solidaria, ¿no? En muchas partes del mundo o del país, se puede entender de diferentes formas, ¿no? Nosotros quisimos ponerle un nombre que identificara lo que buscábamos, pero también se puede pensar como desarrollo local en clave de economía social, ¿no? Se puede pensar como circuitos solidarios,
se puede pensar como circuitos de economía social, etcétera, ¿no? O sea, hay diferentes formas, tampoco es que nosotros aquí traemos el hilo negro que ya descubrimos cómo hacer las cosas, sino que más bien pues, hemos tomado mucha bibliografía de muchos espacios, la hemos traído a clave de economía social y desde ahí hemos articulado un pequeño tema que ahorita no hablaremos mucho de tantas implementaciones, porque sí, eso ya requiere mucho trabajo, entender temas estadísticos, etcétera. Entonces ahorita pues no es el caso, sino más bien es como primer paso de ecosistemas, lo que busca mucho es a ustedes que están allá, que están en territorio, que ubican sus lugares, ayudarles a imaginar cómo poder ver su territorio de otras formas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Es cómo poder ver su territorio en un territorio que esté centrado en las personas, ¿no? Eso es básicamente, y ya iré hablando poco a poco. Antes de comenzar ya a entrarle así como lo más, bueno, acabo de ver que ya me dijeron que también hay gente de Puebla, entonces tanto a la gente de Guerrero como a los de Puebla les mando un abrazo. Yo soy de Puebla, entonces pues también ahí está mi familia, de hecho, entonces también está parte de mi corazón ahí en Puebla. Pero bueno, primero esto como para poder entender bien de dónde partimos, ¿no? O sea, tengo entendido que, bueno, ya también me dijeron que de Hidalgo y de Ciudad de México. Yo estoy, pero bueno, ya. Pero qué bueno saber, yo creí que era especialmente gente de Guerrero, pero ya entender a todas y a todos acá, pues viene muy bien saber que no enfoque mi plática solamente al tema de Guerrero, sino que también piense en diferentes estados, ¿no? Pero bueno, ayer arrancaron ya hablando de qué es la economía social, ¿no? Caro ya les empezó a dar el tema de economía social, a empezar a abrir este nuevo panorama, esta nueva forma de entender la economía, de entender la sociedad, y también les empezó a hablar sobre los principios y valores que rigen a esta economía, ¿no? Porque como sabemos, la economía actual pues, está regida por el valor de la competencia, el gandallismo y la acumulación, ¿no? Y lo que busca la economía social también es tener unos principios y valores más bien pensados desde la persona, desde la solidaridad, desde la empatía, la ayuda mutua, entre otras cosas. Y ahora parte de lo que yo les quiero hacer ver primero es que ni Caro, ni yo, ni el INAES, de repente un día estuvimos aquí como de buena onda y dijimos, pues hay que empezar a hablar de otra economía, ¿no? Sino que lo que les quiero hacer ver es que esta otra economía o esta forma, ni siquiera la decimos nosotros, está en la Constitución de 1917, ¿no? Ahí ya empiezan a hablar de esta economía, ¿no? Nosotros ahorita somos portavoces de algo que dice la Constitución. No es aquí que Caro ayer estaba aquí con unas 2 o 3 cervezas y les empezó a platicar, sino que más bien lo que hacemos es, y lo que ven en pantalla es un fragmento del capítulo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo estoy seguro que todas y todos hemos leído de pie a cabeza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces estoy seguro que se acuerdan del artículo 25. Pero el artículo 25 lo que dice habla cómo se debe dividir la economía del país, ¿no? Y es interesante porque lo que les pongo acá es, corresponde al Estado, o sea, todo el gobierno federal, la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que o sea, el desarrollo sea integral y sustentable, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver pautas de este taller, ¿no? El tema de agroecología, aquí ya se habla de temas de integralidad, de sustentabilidad, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que de esto hablaré yo mucho, permite el pleno ejercicio de libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Es el primer párrafo de este artículo. Y el párrafo octavo, que es el que tiene aquí abajito, dice, al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otra forma de actividad económica. ¿No? Justo este párrafo octavo ya está hablando que la economía está dividida en tres, ¿no? En tres sectores específicamente del desarrollo económico de este país. El sector público, que yo creo que todas y todos lo conocemos, no tengo mucha duda, que puede ser desde
Comisión Federal de Electricidad, puede ser Pemex, puede ser Conagua, puede ser pues, todos los edificios, los gobiernos municipales, el pago de impuestos, la tenencia, etcétera. Ahí está el sector público, ¿no? El sector público es el gran detonador del desarrollo económico de este país. Después vemos al sector privado. Yo creo que nadie de ustedes tendrá dudas en reconocer al sector privado en donde están, ¿no? Que pues puede ser las grandes empresas, el Walmart, el Oxxo, etcétera, no quiero decir muchas empresas, van a la tiendita de la esquina y pues se encuentran a todas las empresas privadas de este país que pues lo que hacen es literalmente el antidiplomado que estamos haciendo aquí, que es literalmente la antisoberanía alimentaria de este país, y ahí lo tienen, ¿no? Y entonces, ¿qué es el sector social? Pues desde 1917, aunque había varios ejercicios, nunca se definió claramente a qué nos referíamos cuando hablábamos del sector social, ¿no? Quedó ahí el tema y es importante que tengan el radar que Caro ni yo estamos inventando al sector social, sino que viene desde 1917 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hasta el 2012. Todo esto es como para que vayamos entendiendo bien de dónde está el concepto en temas de leyes y del país. En el 2012 se crea la Ley de Economía Social y Solidaria, ¿no? Entonces, hasta el 2012 nace, como pueden leer ahí, por eso lo puse. Esta presentación la van a tener ustedes ahí por si algún día quieren consultar o le quieren contar a alguien lo interesante que es saber de dónde, legalmente, de dónde viene la economía social. Dice, la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía. Nace el 23 de mayo del 2012, ¿no? O sea, esta ley literalmente nace de esto que les acabo de platicar anteriormente, que es la Constitución, el artículo 25, el párrafo octavo, donde se decía sector público, sector privado y sector social, ¿no? Entonces se crea esta ley como para decir, eso que decía ahí del sector social, pues hay que decir qué es, ¿no? Entonces el 23 de mayo del 2012 sale esta ley que dice qué es eso del sector social de la economía, ¿no? Entonces ahorita lo que les voy a pasar rápidamente son unas láminas con unos artículos que para mí es lo más importante ahorita que les quede claro, porque es qué es eso, quiénes son y quién lo ejecuta al sector social de la economía, ¿no? Entonces, primero, el artículo tercero de esa Ley de Economía Social y Solidaria dice, y esta es la definición del libro de texto, esta si quieren sí la pueden anotar porque sí es vital que entendamos que esta puede ser la definición de economía social y solidaria. Cada quien la puede autocrear, pero esto es como vital. Dice, el sector social de la economía funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados de forma asociativa para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan. ¿No? Ahorita voy a regresar a esta definición, pero por mí, ahorita es importante que entiendan que esta ley ya dice qué es eso de la economía social. Ya aquí nos pone solidaridad, cooperación, reciprocidad, principios y valores que vieron con Caro ayer. Ya nos habla de sistema socioeconómico, de propiedad social, que Caro ya nos explicó ayer qué es la economía social. Ya dice que privilegia al trabajo y al ser humano antes que al dinero. Entonces ya nos va dando ciertas claves que ahorita voy a regresar a decirlas, ¿no? Luego tenemos al artículo cuarto de la Ley de Economía Social y Solidaria, que ya que vimos qué es el sector social de la economía, que es lo que acabamos de ver, yo creo que todas y todos nos preguntamos, pues, ¿quiénes forman parte del sector social de la economía, no? Entonces, esa misma ley nos dice quiénes formamos parte del sector social de la economía. Entonces, pone en primer punto a los ejidos y a las comunidades, ¿no? Como sabemos, muchos ejidos y comunidades, pues, más bien tienen una forma democrática de organización. Uno no puede vender la tierra sin que todos estén de acuerdo, etcétera, aunque siempre hay sus asegúnes, no le vamos a entrar mucho al tema. Pero como sabemos, hay muchas comunidades también, comunidades indígenas que tienen más bien unos usos y costumbres basados en principios y valores muy fuertes que rigen la organización comunitaria, ¿no? Entonces, ejidos y comunidades forman parte de la economía social y solidaria en este país, organizaciones de trabajadores, ¿no? Sociedades cooperativas, que ahí es donde me voy yo a poner todavía más, es donde más bien voy a aterrizar mucho más la charla, porque
digamos que la cooperativa tal cual es la figura jurídica por naturaleza, o más que por naturaleza, por excelencia de la economía social y solidaria, ¿no? Dice, empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y esto me gusta mucho porque nos deja cancha para hablar de muchos ejercicios diferentes, dice, y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, ¿no? Gran parte de lo que ustedes están haciendo con este diplomado, pues tiene que ver en cómo generar organización social para la producción, distribución y consumo de bienes socialmente necesarios, ¿no? Entonces, bueno, nos abre la pauta también para hablar de muchas otras formas de interactuar, de generar, de organizarnos en base a la economía social y solidaria. Y por último, que me parece que es el último artículo que le diré de esta ley, si alguien la quiere consultar, ahí arriba ponía yo el link, entonces puede algún día verlo, si tiene insomnio ahí se lo echa y se va a dormir muy rápido. Y aquí nos dice que el artículo 13 de esta ley de economía social y solidaria dice, se crea el Instituto Nacional de Economía Social, ¿no? En el 2012 nosotros, como instituto, Caro y yo, bueno, yo no estaba ahí, Caro sí estaba ahí, se crea este instituto que más bien rige al sector social de la economía, ¿no? Es el INAES. Antes se llamaba FONAES, era un fondo que daba mucho dinero a proyectos, algunos buenos, algunos malos, no voy a entrar mucho al tema, pero en el 2002, en vez de un fondo, se crea un instituto con una lógica muy fuerte de dar capacitaciones, de acompañar procesos, de crear alternativas económicas, de generar investigación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el artículo 13 dice que se crea el Instituto Nacional de Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría. Actualmente estamos en la Secretaría del Bienestar. Pero eso no importa. El instituto tiene como objeto instrumentar, como parte de la Política Nacional de Desarrollo, las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico y social del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector, ¿no? Esto es importante y se los pongo ahí porque parte de lo que buscamos, o sea, con esto que les estoy platicando, es que todas y todos, ahí solamente les voy a pedir si me ayudan cerrando bien sus micrófonos, porque si no me ando distrayendo y soy de esas personas que se les va las ideas muy rápido, entonces me parece que es Selene López, porque es quien me sale así en pantalla, pero no estoy seguro. Si me apoyan ahí o si no los compañeros del CONACYT a cerrarle el micrófono. Pero bueno, para nosotros es muy importante, uno, que logren entender, ustedes que son participantes, uno, de dónde viene el concepto de economía social, ¿no? Y más allá de dónde viene, de cuál es la historia y cómo nació del movimiento obrero, que sí lo podemos ver, y nació ahí con unos pioneros a través de una cooperativa. Es importante que entiendan que en México hay todo un andamiaje legal que viene desde la Constitución, que tiene sus propias leyes, que tiene su propio instituto, que están encargados, como dice este parrafito, de fomentar y desarrollar al sector social de la economía, con el fin de fortalecerlo y consolidarlo como uno de los pilares de desarrollo económico y social del país, ¿no? Nosotros, a diferencia del sector público, y especialmente el sector privado, el desarrollo en economía social no solamente tiene que ver con lo económico, sino que tiene que ver con la organización social, con el tema social y la comunidad, y aparte con el tema medioambiental, ¿no? Ahora ya habré terminado yo con el choro que les quería decir sobre cómo nos encontramos legalmente. Si alguien tuviera dudas, por favor las puede ir poniendo en el chat, las voy sin problemas contestando mientras voy hablando. Pero bueno, esta primer partecita muy chiquita, lo único que yo buscaba y buscábamos de INAES es que ustedes, que están ahorita como aprendiendo, que seguro muchos ya sabían sobre este tema de economía social, supieran más bien todo el andamiaje o todo el instrumento legal que ya conlleva la economía social, ¿no? O sea, no es una economía que no esté fundamentada en diferentes aspectos legales, sino que realmente tiene y está compuesta ya por la Constitución, por una ley, por un instituto y por un montón de subleyes que rigen a ese sector, ¿no? No voy a hablar mucho de eso porque para mí es importante más bien que ya entremos en materia, ¿no? Entonces, bueno, como se dan cuenta, estoy regresando a este artículo 3º, porque para mí es importantísimo que una de mis misiones en esta charla, de ustedes de más o menos una
1 hora y media, es que cuando menos, al terminar la sesión, ustedes casi pueden decir, el sector social de la economía o la economía social y solidaria tiene que tener cuando menos estos componentes, ¿no? Y aparte, que entiendan perfectamente que la economía social y solidaria, como lo dice este primer renglón, no es una cooperativa o no es un ejercicio económico o no es una organización social, sino que realmente es todo un sistema socioeconómico, ¿no? Es vital que tengamos eso en el radar. Y cuando hablamos de un sistema socioeconómico, ¿a qué nos referimos? Al ser un sistema es que todo lo que existe en cierto plano, y ahorita lo vamos a ir viendo, está interconectado, ¿no? Y una cosa mueve a la otra, ¿no? Entonces, si hablamos solo de la economía social como una cooperativa, realmente solamente es un espacio, como un nicho de todo un sistema, ¿no? Entonces tenemos que pensar la economía social ya como un sistema socioeconómico, porque aparte, pues la ley de economía social lo dice, que es todo un sistema, ¿no? Actualmente lo que nos domina en temas económicos es el sistema capitalista o el sistema neoliberal, ¿no? Como escucharon, es un sistema capitalista. ¿Qué significa eso? Que todo está en función del capital, ¿no? Y el capital es pues es el dinero, pero es el gran sagrado dinero que rige todo, y entonces lo más importante es generar rentabilidad económica basada en dinero, ¿no? Desde aquí lo que se busca es un sistema socioeconómico y, como ven, está creado y organizado por organismos de propiedad social. Aquí es vital que tengamos en el radar, cuando alguien piensa organismo de propiedad social, ¿a qué nos referimos? Como toca el tema de propiedad, es vital. La economía tradicional dice que la propiedad es privada, ¿no? Y aquí lo que se dice es que la propiedad es social. ¿Qué quiere decir eso? Que la propiedad, por ejemplo, de un ejercicio económico de una gran empresa debería ser en gran parte de los trabajadores que están poniendo todo su trabajo, cuando menos 8 horas diarias, para la construcción de esa empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de propiedad social, es que las personas que están realizando actividades económicas, que están consumiendo, que están ahorrando, que están pidiendo créditos y que están trabajando, puedan tener parte de la propiedad de ese ejercicio económico, ¿no? No que seamos unos entes más bien pasivos, ¿no? Que voy y entonces saco mi crédito en una microfinanciera, me cobra muchos intereses, yo me termino casi matando para poder sacar el dinero, dárselo a esa persona y esa persona que se haga rica, ¿no? Sino que lo que busca, y pensamos en organismos de propiedad social, es como si yo pido entonces un crédito, yo también soy copropietaria de ese espacio, porque yo con mi trabajo voy a ir abonando recursos económicos para que tenga dinero ese espacio, ¿no? Ahorita les voy a ir dando varios ejemplos de trabajo que hemos hecho, pero que aparte este sistema socioeconómico está basado en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, ¿no? A diferencia del sistema actual, ¿no? Que muchos de ustedes igual están más en zonas rurales, lo cual a veces cambia un poco la lógica, no necesariamente, pero en muchos lugares el sistema de capital, el sistema capitalista, ustedes lo habrán visto, te plantea relaciones de competitividad, ¿no? Más que solidaridad, de individualismo, y más que de reciprocidad, de esta lógica de cómo soy más gandalla para ganarle al de junto. La economía social y solidaria lo que busca es volver a las bases, volver a esto que todos hemos aprendido desde chiquitos con nuestras familias, que hemos dichole realmente a nuestros hijos, que es cómo tener relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad en la comunidad y con el otro o con el prójimo, ¿no? Eso es como vital que lo tengamos en el radar, ¿no? Lo que busca este sistema socioeconómico también es cambiar las relaciones importantes sobre cómo vivimos el sistema económico, ¿no? Y aparte este sistema socioeconómico, algo que hace, y es vital que tengamos en el radar, es que privilegia al trabajo y al ser humano, ¿no? El ser humano y el trabajo es el centro de toda actividad, y de ahí nace todo lo demás, ¿no? O sea, todo lo demás es que ocupa instrumentos económicos, instrumentos de capital, el dinero, etcétera, ¿no? Pero el centro de este sistema socioeconómico es la persona y su comunidad, ¿no? Y la persona que quiere, pues realmente yo, si les pregunto a ustedes así, ¿cuál es a lo mejor lo que más quisieran? Es pues, ser felices, tener salud, estar con bienestar, estar bien amados, etcétera, ¿no? Pues el sistema de capital, pues más bien lo que siempre ha buscado justamente es poner el capital en el centro, y cómo el trabajo o la persona se renta al capital, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que algún sobrino, su hijo,
algún pariente, etcétera, un primo, dice, ay, yo quiero estudiar artes, ¿no? Por decir algo. Y en la familia todos le dicen, uy, no, te vas a morir de hambre, ¿no? O, uy, no, ahí no hay dinero. ¿Qué pasa ahí? Pues lo que pasa es que al estar en un sistema que lo que pone en el centro es el dinero, realmente las personas nos rentamos al mercado, ¿no? Entonces, las personas valen en tanto cuanto se rentan y aportan dinero al mercado, ¿no? Entonces realmente vale más la persona pues, que encuentra una carrera que ahora le está dando mucho dinero o se está especializando en algo que le da mucho dinero, ¿no? Porque el centro es el dinero. Entonces, pues realmente estamos valiendo en tanto cuanto aportamos a la economía. Lo que se propone con esta frase y con este sistema socioeconómico es que nosotros ya de por sí valemos solamente por ser personas, ¿no? Y que el fin último de las personas y de las comunidades, pues no es generar dinero ni morirse con un montón de dinero, sino que más bien es el bienestar propio de las personas, ¿no? Y al ponernos en el centro del bienestar, poner en el centro a la persona, poner en el centro a la comunidad, entendemos que tenemos mecanismos para llegar a ese bienestar. Y uno de esos mecanismos es la generación de riqueza o generación de dinero, de capital, etcétera, ¿no? Pero es un mecanismo para un fin último, ¿no? El fin último no es el dinero, el fin último es el bienestar, la comunidad, el bienestar comunitario, estar bien con nosotros, con los nuestros y compartir de buena forma. ¿Ocupamos el dinero? Claro que sí, no lo vamos a dejar afuera ni nada, pero lo entendemos más como un medio, no como un fin en sí mismo, ¿no? Y para seguir, aparte, este tipo de empresas, este tipo de ejercicios económicos se conforman y se administran de forma asociativa. ¿Qué nos referimos con esto? En economía social es muy famoso que todas las personas que forman parte de un ejercicio económico de una cooperativa sean socios de la cooperativa, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Que al ser socio somos dueños del ejercicio económico y tenemos voz y tenemos voto sobre las decisiones más importantes, ¿no? No somos unos ciudadanos pasivos o no somos unos trabajadores o ahorradores pasivos, sino que más bien realmente somos muy activos y entonces tenemos voto, podemos decir qué pasa en qué nos gustaría que pasara en la empresa, qué nos gustaría que pasara con el consumo, qué nos gustaría que hubiera de servicios financieros y podemos votar sobre hacia dónde queremos, ¿no? Esto se llama democracia, ¿no? La democracia lo que busca son ciudadanos activos que tengan voz y tengan voto sobre las decisiones y el futuro y la ruta a seguir de las personas, ¿no? Entonces, la economía social también, y si yo les preguntara es, ¿algunos de ustedes saben dónde enseñan democracia? O sea, ¿alguien fue a la escuela de democracia? Seguramente dirán que no, pues nadie fue a la escuela de democracia, ¿no? Las empresas de economía social, al final de cuentas y en su más puro sentido, realmente son escuelas de democracia. Lo que hacen es generar ciudadanía activa que se comprometa, que tenga derechos y obligaciones, pero que también tenga una voz y un voto sobre las decisiones y el futuro que le quiere dar a su propia vida, porque pone su trabajo en eso, pero también hacia dónde quiere ver las elecciones de su comunidad, ¿no? En el sistema actual, pues realmente, si ustedes van a una miscelánea, por poner un ejemplo, el de la miscelánea vende lo que un tercero, que es la empresa privada de capital, le dice que tiene que vender. Y ustedes llegan a la miscelánea y pues difícilmente pueden decir, no quiero comprar papas, quiero otra cosa, ¿no? Es un ejemplo muy bobo, no me voy a meter a muchas cosas, pero el ejemplo lo que les quiero ver es que el sistema nos ha hecho ser personas muy pasivas, ¿no? Que realmente vamos y adquirimos algo que ya nos pusieron por ahí, ¿no? Lo que se busca a través de conformados y administrado de forma asociativa es realmente generar ciudadanía activa que pueda ir proponiendo, que pueda decidir y pueda votar sobre qué le gustaría consumir servicios financieros, qué tasa de rentabilidad le gustaría obtener al ahorro, cómo le gustaría estar trabajando en su cooperativa, etc. Pero aparte, este sistema socioeconómico nace para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, ¿no? Este párrafo es vital porque la economía social y solidaria no nace para crear dinero o para pues, que tengamos algo que hacer, etcétera, sino que realmente nace para satisfacer las necesidades. O sea, si no tenemos necesidades de ciertas cosas que es el consumismo y todo eso, pues realmente no hay que llegar allá porque lo que estamos buscando es, si el fin último es el bienestar de las personas y de sus comunidades, y lo que hacemos es trabajar para satisfacer esas necesidades que nos van a llevar a ese bienestar, pues realmente no vamos a pensar en cosas que no necesitamos, ¿no? Que mucho del sistema capitalista, pues de repente es como,
ves un anuncio y dices, claro, pues yo necesito esa cosa, ¿no? Pero pues seguramente ni la necesitas, pero realmente hay todo un sistema que te está llevando a, yo necesito eso. ¿No? Porque realmente el sistema de capital, pues como busca el capitalismo, es eso, ¿no? Ya no me voy a meter mucho más en eso, pero lo que es un hecho es que este sistema nace para satisfacer necesidades de sus integrantes y comunidades, ¿no? Parte de lo que ustedes hacen en este diplomado, justamente parte de necesidades, ¿no? Hay una necesidad urgente en los territorios, uno, de cambiar la forma de producir alimentos, ¿no? Ya fue la revolución verde y todo lo que se había dicho que según la productividad y no sé qué, pues ya nos dimos cuenta que realmente no va por ahí, sino que hay que cambiar las prácticas, hay que entender otro, hay que regresar a la sabiduría ancestral que tenían ya pues nuestras abuelas, nuestros abuelos, y hay que trabajar justo para satisfacer esa necesidad que tiene la comunidad, que tiene la tierra y que tenemos como personas también de producir y alimentarnos de una forma saludable, sana, de forma local y que esté ahí, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que de repente van, yo he ido al súper y de repente me encuentro un kiwi de Nueva Zelanda, que yo digo, o peras de Chile, digo, ¿cómo puede ser que, y aparte el kilo de kiwi o de pera, 10 pesos, ¿no? Y dices, ¿en qué momento viene un kiwi de Nueva Zelanda y cuesta 10 pesos el kilo? O sea, que no me hace sentido, pero bueno, ya es, eso más bien era una catarsis mental que yo tengo. Entonces ya para ir ya aterrizando el tema, ¿no? Para mí es importante, uno, que ya todos entendamos, claro, entonces economía social es un sistema socioeconómico, o sea, no solo es una empresa, pero ese sistema aparte está organizado por la sociedad o por la comunidad, perfecto. Y aparte tiene principios y valores clarísimos, está perfecto, ¿no? Y el centro es la comunidad y el ser humano, buenísimo, ¿no? Y todo el ser humano puede tener voz y tener voto en las decisiones de la comunidad, de la empresa, de la cooperativa, etcétera. Perfecto. Y aparte busca satisfacer necesidades. Con que para mí eso ya lo tengan claro, entiendan el tema de propiedad, ya es un gran paso, es indispensable que tengamos eso porque cuando nosotros hablamos de ecosistemas, y es lo que vamos a ver ahorita, es indispensable que se entienda la lógica del sistema socioeconómico de propiedad social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecosistema, ya para ir entrando en materia, porque como ya vieron, pues me apasiona el tema y me puedo quedar hablando ahí en una diapositiva un buen rato, pero si no, no nos vamos a ir temprano el día de hoy y yo creo que todas y todos queremos también tener un bonito sábado. Entonces, cuando hablamos de un ecosistema de economía social y solidaria, ¿a qué nos referimos, no? El ecosistema es un conjunto de relaciones, ¿no? Y las relaciones, pues las entendemos, no las podemos ver, sino que sabemos que existen, ¿no? Hay relaciones en muchos aspectos. Pero en este caso ponemos 4 indispensables. Hay más relaciones, hay menos, hay otras que se desagregan de esto, pero nosotros pensamos que hay 4 principales en un territorio, ¿no? Y aquí ustedes ya vayan imaginando su comunidad, su cuadra, su unidad habitacional, su manzana, etcétera, ¿no? Entonces, un ecosistema es un conjunto de relaciones económicas, sociales, ambientales y culturales pedagógicas que realizan funciones específicas dentro de un territorio y que los medios que la producen, estas relaciones, y los beneficios que se generan son conservados por las personas que ponen su trabajo o participación en el ejercicio económico, de manera que se promueva el desarrollo económicamente posible, ecológicamente sostenible y socialmente justo para las personas y sus territorios. Entonces, este rápido, una definición clarísima que tenemos de qué es un ecosistema de economía social y solidaria, donde lo que vemos es que en un territorio dado hay relaciones económicas, sociales, ambientales y culturales que realizan funciones específicas dentro de un territorio, pero que lo produce y los beneficios que se producen de este tipo de relaciones son conservados por las personas que están poniendo su trabajo o participación en dichas acciones, ¿no? Y que eso genera desarrollo económicamente posible, ecológicamente sostenible y socialmente justo para las personas y sus territorios, ¿no? Entonces, bueno, esa es la definición y ahora ya iré como a explicarles claramente cómo se ve, ¿no? Veo que hay varias preguntas en el chat, de repente es medio difícil que las vaya viendo,
y las vaya contestando, porque si las leo, pues ya ven como ahorita que me estoy distrayendo. Entonces, no sé cómo quieren que haga rápido, antes de entrarle a esto, una rápida resolución de preguntas, o más bien las dejo medio al final y al final las contesto todas. No sé, ahí, Caro, ¿qué consideras puede ser lo más óptimo? No sé, Indy, nos vamos al final, contestamos como esta Sí. primera parte y al final vemos, hasta el final vemos todo. Continuamos. Hay Ok. varios ejemplos que siguen ahí, algunas reflexiones en el chat que creo que se van a completar. Adelante, Vale. Carlos. Muchas gracias, buenísimo. Sí, justo pasa que muchas de las preguntas más bien las iré contestando poco a poco en lo que voy hablando. Pero entonces, esto es rápidamente, por ejemplo, cómo se ve un territorio normal, ¿no? Entenderlo así como rápidamente y de forma burda, porque tampoco le vamos a entrar a muchos términos específicos, ¿no? Pero en un territorio normal, y especialmente después de la era de 1987 en México, que fue la abertura del GATT, y luego ya en el 94 que se empezó el Telecan y fue la apertura económica del país, donde ustedes saben y muchos de ustedes lo habrán vivido, que pues fue ahí con los famosos Chicago Boys que llegaron y empezaron a construir otras realidades. No voy a entrar mucho al tema ni empezar a hablar de capitalismo, neoliberalismo y eso, sino que más bien como que quiero que entiendan que a partir de ahí muchos territorios se empezaron a construir en función del capital, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que realmente el capital fue quien empezó a ordenar territorios, ¿no? Y los empezó a ordenar dependiendo, pues más bien las necesidades. Y también es que el capital empezó a llegar a ciertos lugares donde no había ciertos servicios, ¿no? Entonces se empezó a adueñar de gran parte de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de cosas? Por un lado es, como veíamos, los territorios pueden estar marcados por 4 relaciones importantes grandes, ¿no? Por un lado lo económico, por otro lado lo social, lo cultural y lo ambiental. ¿Qué pasa en un territorio que está en función del capital, no? Por un lado, todas las relaciones económicas que pasan ahí, o especialmente, por lo general es que llegan privados y privados grandes, ¿no? O sea, y yo creo que ahí ustedes piensen de rápido, si ustedes quieren ir al doctor, ¿qué es lo más cercano y más asequible que pueden hacer? Seguramente será un privado de esos que te da la consulta gratis y te avienta 17 medicinas diferentes. En algunos casos no, y más bien está pues, todo el tema ancestral, lo cual es súper bueno. Pero bueno, está todo el tema económico, ¿no? O sea, el tema de salud, el tema de microfinanzas, cómo se encuentra el tema financiero en su comunidad. ¿Existen bancos o es muy difícil llegar al banco, sino que más bien está una microfinanciera, hay un prestamista? ¿Cómo funciona el tema económico? Si ustedes quieren consumir, o sea, consumir bienes básicos, ¿no? Ni siquiera algo muy, muy complejo, sino comprar pan, etcétera. ¿Qué hay cerca de donde ustedes están? Por lo general, pues habrá las misceláneas que más bien funcionan pues, como concesionaria de las grandes empresas pues, que conocemos, donde ustedes consumen ciertas cosas, donde tratan su salud, donde está el tema financiero, etcétera, ¿no? ¿Cómo están las relaciones económicas ahí en donde ustedes están, ¿no? Y esto es más bien como, pues la verdad yo desconozco, más bien ustedes también vayan pensando cómo se encuentra su territorio, cómo está el tema social en donde ustedes están, o sea, qué ha pasado en los últimos años con a lo mejor el tema de las violencias, el tema de inseguridad, etcétera, cómo está el tejido social en su comunidad, todavía se siguen juntando, siguen viendo problemáticas y desarrollándose en conjunto, o más bien se han desaparecido un poco. ¿Cómo está el tema ambiental? ¿Todavía hay árboles donde están ustedes? ¿Se está sembrando? ¿Se están aprovechando energías renovables, etcétera? ¿Y cómo está el tema cultural? No tanto pensado en pintar murales, etcétera, sino más bien la cultura en su territorio, cómo se encuentra. O sea, cómo están esas relaciones de poder entre las personas, cómo está entre sus vecinos, hay unas relaciones culturales horizontales, cómo está trabajando ahí el tema de la pedagogía, de la educación en donde ustedes están, cómo se está dando eso. Son relaciones más bien
de competencia, de cómo ganarle al vecino, etcétera, o más bien sí están pensadas en más bien relaciones que están basadas en la horizontalidad de ayudarnos unos con otros. Digo, no lo sé, cada territorio de ustedes será diferente, algunos serán más fuertes, otros menos fuertes en temas sociales, económicos, unos ayudarán mucho comunitariamente, otros ya literalmente casi ni te saludas con el vecino, ¿no? En otros lados el tema de medio ambiente está deteriorando muy fuerte, el tema social no existe, en el tema económico todo el dinero se va. Pero un poco lo que quiero hacer, y es gran parte de este análisis como para entender los ecosistemas de economía social, aunque de repente pueden ser como cosas más, más burdas, ¿no? O sea, como que de repente hago caricatura de que todo está mal, pero pues es también como para entender la lógica, es en los territorios que se ponen en función del capital, en un lado, por eso tengo las flechitas hacia afuera, es como que parecen aspiradoras, ¿no? ¿Y a qué me refiero con aspiradoras? Es en un territorio que de por sí tiene dinero, llegan pequeños microempresas de capital o de estas grandes que llegan con pequeños, o sea, pues el Oxxo, el Compartamos, etcétera, que llegan como aspiradoras a robarse el dinero de la comunidad, ¿no? Y eso pasa muy seguido porque durante muchos años del sistema neoliberal, pues más bien el Estado abandonó mucho las comunidades y se tuvo que cubrir esa demanda de servicios a través de los privados, ¿no? Y los privados literalmente llegaron a muchos territorios pequeños a lucrar con el dinero que ya había de la gente, ¿no? Pero también eso generó la ruptura del tejido social que muchas y muchos conocemos de ese trabajo. Gran parte de lo que yo hacía en Guerrero durante un buen tiempo fue trabajar ahí en temas de reconstrucción del tejido social. Entonces, bueno, pues el sistema en función del capital también empezó a descomponer mucho el tejido social con las personas de la comunidad, con las relaciones que existían ahí, pero también en función del capital, como pues el dinero es pues, lo más sagrado de alguna forma en ese sistema, lo que busca es rentabilidad económica. Entonces, si se va a pasar por en medio de las piernas el medio ambiente, se va a pasar por en medio de las piernas el medio ambiente, ¿no? Entonces, hay muchos territorios y yo creo que a algunos tendrá sentido de, claro, pues aquí talaron todos los árboles y ya casi no llueve, o cuando llueve son lluvias torrenciales, ¿no? O claro, aquí están contaminado todo el río, o claro, aquí nunca sembraron, etcétera, ¿no? Entonces también en función del capital, pues se está robando el tema del medio ambiente y en el tema cultural, pues lo que hace es una cultura basada en la verticalidad muy fuerte en los territorios, en cotos de poder muy fuertes y más bien una cultura muy poco solidaria con los vecinos, ¿no? Porque es un sistema que pues, lleva un rato empujando a que eso pase, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner rápidamente un ejemplo de un proyecto en el que estuve trabajando, que justo empezamos a trabajar con el tema de ecosistemas de economía social y solidaria. Entonces, literalmente, esto es una foto del Google Maps, ¿no? Esta es la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces me interesa uno que entendamos, porque les voy a platicar de un territorio, cómo estaba en función del capital, en ese entonces, que fue más o menos en el 2000, trabajamos ahí entre el 2014 y 2015, o sea, ya tiene sus 6, o sea, ya tiene un buen rato que estuvimos ahí trabajando. Esta es la ciudad de Puebla, Puebla. Esto es más o menos, si alguien conoce Puebla, ubica Puebla bien, es el sur de la ciudad de Puebla. Si alguien ubica ahí bien Puebla, la 11 Sur es una calle muy importante en Puebla que une el norte con el sur, ¿no? Entonces, si te vas en la 11 Sur y te vas hasta el sur, ya hasta que está casi terminando la ciudad, más o menos en la 175 Oriente, creo que es. Si vas hasta el sur, antes de llegar a Sumiatla, te vas a la derecha, donde está terminando ya el municipio, y entras a esta comunidad que se llama acá, que empecé especialmente donde trabajábamos, se llama Valle del Paraíso. No es el sur de la ciudad. ¿Y qué hicimos ahí? Yo antes trabajaba en la Universidad Iberoamericana de Puebla, en un proyecto que se llamaba el Laboratorio de Innovación Económica y Social, donde hacíamos acciones de intervención en clave de economía social, y empezamos a trabajar ahí porque la Universidad Iberoamericana nos había pedido que quería poner un centro comunitario, ¿no? Entonces quería poner un centro comunitario para que los estudiantes lo que aprendían lo puedan aplicar en una de las zonas con mayor marginación del municipio, ¿no? Como saben, Puebla, bueno, no sé si lo sepan, pero Puebla municipio es el tercer municipio con mayor desigualdad económica del país.
¿no? Entonces aquí se junta, pues literalmente gran parte de los más ricos de este país y gente la más pobre, ¿no? En temas de economía, económicos, de ingreso, de salarios, por ponerlo de alguna forma, de riqueza y salarios, el municipio de Puebla es uno de los municipios, el tercer municipio con mayor desigualdad económica, ¿no? Entonces, con eso, pues más bien era muy importante para la universidad poner algo ahí. Entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar acá, lo primero que hicimos, justamente, yo creo que es algo que ustedes ubican muy bien, es generar dos tipos de mapeos territoriales, ¿no? Por un lado, hacíamos mapeos estadísticos, que como saben, pues es fuente de información geográfica, especialmente de INEGI, de censos económicos, etcétera, para diagnosticar cómo estaba el territorio, ¿no? Cuántas personas de cierta edad existían, cuántos jóvenes, cuántas niñas, cuántas mamás, cuántas casas, etcétera, etcétera. Ya lo conocemos ahí de buena forma. Y la otra, entonces por un lado era todo el tema estadístico. Y por otro lado, lo que trabajábamos mucho era el tema de mapeos o cartografías participativas, ¿no? Que es literalmente trabajar con la gente para que la misma gente sea quien te dice qué tipo de problemáticas hay, cómo se resuelven, quiénes son los actores predominantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es el ejercicio de Valle del Paraíso, especialmente donde empezamos a trabajar. ¿Y qué pasaba ahí, no? Primero, el tema cultural es importante. Toda esta zona que les estoy ahí como marcando, aparte que está en rojito, son personas que hace 10 años no vivían ahí, sino que vivían del otro lado, por acá, por donde dice Parque La Loma, por ahí vivían, ¿no? Esto que está pasando por acá es el famoso río Atoyac, ¿no? No sé si algunos de ustedes lo saben, pero es el río más contaminado de este país, especialmente por una lógica industrial muy fuerte hace varios años en Tehuacán. No me voy a entrar a ese tema, ahorita lo voy a tocar. Este es realmente el río Atoyac, un río muy contaminado. Las personas hace 10 años, en ese entonces, o sea, hace como 15 años, vivían acá donde dice Parque La Loma más o menos, y de ahí se empezó a hacer un desarrollo muy importante en Puebla que se llama Lomas de Angelópolis, que pues, son uno de los lugares más ricos de Puebla, y entonces empezaron a comprar muchos terrenos a bajo precio y empezaron a despojar a la gente de sus territorios, y ahorita es uno de los lugares como donde vive la gente más, con mayor ingresos económicos, ¿no? Pero entonces lo que hicieron fue que despojaron a la gente de sus territorios o les compraron los terrenos muy baratos y los mandaron literalmente enfrente del río, ¿no? Entonces, cruzando el río más bien. Entonces, la gente de aquí antes vivía en estos terrenos, ¿no? Entonces tenía terrenos más grandes, etcétera, tenía, a lo mejor cultivaba y otras cosas. Los despojaron y los aventaron aquí. Bueno, no los aventaron, sino que les compraron muy baratos sus terrenos y les dieron los terrenos de enfrente, pero la bronca fue que le dieron terrenos muy hacinados, ¿no? ¿Qué generó eso? Y esa es como la historia para entender muchas de las cosas que pasaron ahí en Valle. Primero, en el tema de la cultura, había una cultura horrible de la desconfianza comunitaria. Las relaciones sociales estaban muy deterioradas porque la gente no confiaba en la misma gente, ¿no? Te sacan de tu casa, te avientan enfrente, te dan un pedacito de tierra, te ponen ahí medio a construir. Entonces empiezas a desconfiar de todo, se empieza a ver inseguridad, la gente que se quedó sin terrenos, pues ya saben que no tenían escrituras, le empieza a agandallar unos centímetros a otra persona, etcétera, empieza a ver ahí, y las relaciones sociales y el tejido social se rompen, ¿no? Literalmente por un cambio de te compro acá, te aviento allá y no te arreglo muchas cosas. Las relaciones sociales, el tejido social se destruye en la comunidad, había muy poca confianza, el tema cultural estaba muy deteriorado, o sea, había relaciones de competitividad, de desconfianza con las personas, de no hablarse con los vecinos, ya sabes, de aliarse y tener pequeños cotos de poder con otros. En el tema del medio ambiente era horrible porque, como les dije, pasa el río Atoyac ahí, y aparte de que pasa el río Atoyac, justo acá, no sé si están viendo ahí por donde termina de decir Yucatán, literalmente sale las aguas negras del municipio, ¿no? Entonces, aparte que ya es un río que está contaminado por un montón de textileras, ¿no? Las textileras ocupan pues un montón de químicos, entonces de repente ves el río rojo, ves el río azul, pero azul, así como azul celeste, azul jeans. Aparte sale todo el agua negra gran parte del agua negra del municipio al río, ¿no? Entonces, pues hay ciertas horas del día donde le da el sol directo, como a las 12 del día, que literalmente hay un olor y un hedor horrible en la comunidad, pues porque hay agua negra, hay
ves también volar nubes de espuma ahí, de espuma de shampoo, etcétera, ¿no? Pues hay ahí como entonces en el tema medioambiental no hay árboles, el río está muy contaminado y había muchos agricultores antes que aquí empezaron a sembrar junto al río, ¿no? Entonces imagínense, empezaron a sembrar maíz, tenían frijol, etcétera, pero junto al río, ¿no? Entonces ya se imaginarán ustedes que pues, seguramente les saben mucho más al tema agrícola, qué tanto el maíz agarraba las cosas del río, ¿no? Entonces pues, era un maíz que pues nunca le hicieron estudios, pero yo estoy seguro que pues tenía ahí un montón de químicos que salía y pues la gente se lo comía porque era lo que tenía, ¿no? Entonces en tema de medio ambiente estaba muy golpeado y en el tema económico estaba lleno de misceláneas, toda la gente lo que hacía era que curiosamente trabajaba, uno como trabajadoras del hogar o como jardineros de las casas de Loma de Angelópolis, ¿no? Una vez te despojan, te avientan enfrente y luego te contratan para que trabajes con ellos porque ya no tenían para cosechar. Entonces muchos trabajaban ahí, pero había un problema principal que detectamos, que era que no había acceso a servicios financieros formales, ¿no? En la comunidad. Entonces, el servicio financiero más barato, había 3 tipos de servicios financieros en los mapeos que hicimos. Uno que era el más barato, que yo creo que todos ustedes conocen, que es el de los pescaditos, de Compartamos Banco, que tenía tasa de interés anual de más o menos el 260%, lo cual ya es una brutalidad. Estaba el sistema del agiotista, que es el prestamista de la comunidad, que tenía tasa de interés más o menos como el 290 o 300% anual. Y estaba el último, que era el más accesible, que era el que todos casi se endeudaban con él, que no sé si ustedes, algunos de ustedes lo conocerán, que es un proyecto que se llama, bueno, más que un proyecto, es un robo que se llama de gota a gota, que es una red de colombianos que te prestan pequeñas cantidades y a través de un sistema de abono van y te cobran diario cierta cantidad. Si alguno de ustedes lo conoce, ahí luego también que nos platique la experiencia, porque sí es una brutalidad. Ese sistema tenía tasa de interés de 360% anual, ¿no? Entonces, como podemos ver, esta comunidad que se creó a partir del capital, todo el dinero se iba. Entonces estaba también el Dr. Simi, que pues, no te cobraba consultas, pero te cobraba un montón. Estaba el Oxxo, etcétera. Entonces todo el dinero que se creaba en la comunidad se iba rapidísimo de la comunidad. Las relaciones sociales estaban destruidas, el tema de medio ambiente estaba muy deteriorado y en el tema cultural había una cultura de la competitividad, de la no confianza en las personas muy fuerte, ¿no? Porque ya vi que se me está yendo el tiempo y ya me puse nervioso. Entonces voy a ir un poquito más rápido, una disculpa. Entonces, bueno, hicimos todo un mapeo participativo, un mapeo territorial, empezamos a hablar con las personas, empezamos a encontrar los grupos de iglesia, las señoras que se juntaban para el bazar, etcétera. Empezamos a hacer todo un mapeo de actores para entender cómo estaba el territorio en función del capital y cómo podíamos ponerlo en función de las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecosistema de economía social, como pueden ver, es cómo poner aquí, como dice, la vida y la economía al servicio de las personas en un mismo territorio, ¿no? Entonces, lo que se busca al hablar de ecosistemas de economía social y solidaria es encontrar las relaciones y más bien ir construyendo relaciones en función de las personas y el trabajo, ¿no? Si nos damos cuenta que el tema económico en el tema financiero es vital, ¿cómo hacer alternativas económicas para que el dinero se quede en la comunidad, pero también nos beneficie a todos y ese mismo sistema económico o ese mismo sistema financiero empiece a fortalecer las relaciones sociales, culturales y ambientales del territorio, ¿no? Entonces, en este mismo ejemplo de Valle del Paraíso, ya no pongo las flechas hacia afuera, sino que lo que decidimos nosotros era cómo ir construyendo un ecosistema de economía social y solidaria, ¿no? Aquí es importante ponerlo porque al final, aunque teníamos un proyecto muy ambicioso, nos tuvimos que salir de la comunidad porque así es la vida. Entonces, más bien, nunca se terminó de desarrollar el proyecto, pero sí dimos unos grandes pasos para ir construyendo un ecosistema de economía social y solidaria, ¿no? Ya que habíamos detectado grandes problemáticas que había en la comunidad en economía, en el tema social, cultural y ambiental, lo que nos decidimos fue tener acciones estratégicas en cada uno de esos, ¿no? Por un lado, en el tema social, lo que empezamos a generar era pequeños tianguis o bazares de encuentro comunitario, ¿no? Y esto más que generar economía, porque realmente no generaba mucho ingreso, lo que buscábamos era que la gente se empezara a reconocer y a saludar en la calle, ¿no? Entonces nos poníamos en la calle con algunos pequeños grupos que al principio éramos 10 personas y al final ya luego se hacía algo muy grande,
literalmente como para que la gente se viera a los ojos y se saludara, ¿no? Era lo único que buscábamos. En el tema medioambiental se empezó a trabajar con una licenciatura que se tiene ahí para trabajar con los productores, a que más bien los productores no sembraran cerca del río, sino que sembraran en otros lados y empezaran a usar temas agroecológicos. Aparte se empezó a hacer toda una campaña para reforestar el lugar, para una campaña de concientización sobre el río, etcétera. En el tema cultural, instalamos un pequeño centro comunitario que lo que daba era muchas clases para ir reconstruyendo la confianza comunitaria. Entonces dábamos clases, se hacía teatro, se hacía cine, etcétera. Pero especialmente donde trabajamos y es donde voy a ir aterrizando esto es en el tema económico, ¿no? Al darnos cuenta que, y aparte les quiero platicar cómo el tema económico puede ayudar a enganchar el tema social y cultural de una forma muy fuerte en el tema ambiental, ¿no? Al darnos cuenta que uno de los principales problemas era el tema de financiero y especialmente el tema de la usura a través de los créditos, desarrollamos algo que es muy famoso, igual algunos de ustedes los conocen, que se llama grupos de ahorro y préstamos cerrados, ¿no? ¿Qué son estos grupos de ahorro y préstamo? Es cómo conformar pequeños grupos de hasta 25 personas para que en conjunto se pongan metas al ahorro, ¿no? Que literalmente esto es cambiar la lógica territorial, porque la lógica del sistema capital lo que busca es que te endeudes, ¿no? Lo que quiere un banco, una microfinanciera, un prestamista es que tú te endeudes porque pues, es su forma de ganar dinero, ¿no? Pero si lo piensas de forma comunitaria, lo que vamos a buscar en conjunto es ahorrar de forma colectiva y ponernos claramente metas, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestra meta es comprarnos un terrenito, comprarnos una lavadora, comprarnos... Entonces, si tú te pones metas, la lógica no es que pides un crédito para comprarte, sino más bien es ahorrar dinero para comprarte eso, lo cual es mucho más barato que pedir un crédito. Entonces, estos grupos de ahorro y préstamo están pensados de esa lógica, ¿no? ¿Cómo nos formamos en pequeños grupos para ahorrar de forma colectiva, generar cierto ingreso y de ahí llegar a nuestra meta o más bien prestarnos entre nosotras, ¿no? Eso es como vital. Y cuando nos prestamos entre nosotras, ¿qué pasa? Uno, damos tasas de interés muy baja, ¿no? Eso quiere decir, si yo le presto a alguien, pues le voy a cobrar una tasa de interés muy chiquita porque pues mi fin no es generar dinero. Esa persona de la comunidad pues va a tener tasa de interés chiquitas, no se va a endeudar, va a comprar lo que necesite y nos va a regresar a nosotros un interés, que ese interés nos lo vamos a autopagar, ¿no? Entonces, claramente, si el grupo empezó a ahorrar dinero, ese dinero se presta, genera intereses, pues el dinero nos lo dividimos de forma equitativa lo que vamos ahorrando. ¿Y qué estamos creando ahí? Que el dinero se esté quedando en la comunidad y no se esté saliendo hacia ningún lugar. Pero aparte, ¿qué cosa más valiosa, diría yo, que confiarle tu dinero a otra persona, ¿no? ¿Qué crea eso? Realmente empieza a crear una cultura de la confianza comunitaria porque lo que estás haciendo es empezar a prestar dinero tuyo de tu ahorro a otra persona que tú estás confiando que lo va a regresar, ¿no? Tú estás creando ya una relación de confianza comunitaria importante y está generando relaciones sociales más horizontales, ¿no? De ver al otro como persona igual a ti que necesita de cierta forma financiamiento. Entonces empezamos a crear un grupo de ahorro y se empezó a crear, a correr la voz de que había formas diferentes de hacer economía en el territorio. Al final de este ejercicio tuvimos más o menos entre 10 grupos, que eso significaba más o menos estaban conformados por 10 personas, o sea, 150 personas de la comunidad, casi todas mujeres, un 98% mujeres, que todas las mujeres lo que habían dicho siempre era, lo que habían dicho era, no podemos ahorrar, no tenemos dinero, ¿no? Entonces las personas, ellas mismas, creaban su propio reglamento y decían, cuando menos a la semana vamos a ahorrar cada una y ponían lo mínimo que ellas se podían comprometer a ahorrar, ¿no? Entonces había ahorros de 20 pesos a la semana, de 10 pesos, de 30, ¿no? Casi el promedio era como 30 pesos. Entonces, con eso, las personas primero decían, no podemos ahorrar, no confío en las personas. A través de esta metodología de grupos de ahorro, se logra, uno, que la gente ahorre, dos, que la gente se autopreste entre la comunidad con tasa de interés muy baja, lo cual genera intereses, lo cual se reparte, genera confianza comunitaria y genera relaciones horizontales fuertes, se empieza a reconstruir el tejido social, ¿no? De hecho, hay investigaciones ahí que dicen cómo los grupos de ahorro ayudan a reconstruir sociedades porque sí genera una dinámica fuerte. Y lo importante es que a través de estos pequeños grupos que íbamos creando,
después de 6 meses, las mismas personas decían, oigan, ¿y qué tal si ahora en conjunto, aparte de seguir ahorrando, creamos una empresa que ayude? Y, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que crearon una empresa de productos naturales, ¿no? Productos como para la cara, para el cabello, etcétera, ¿no? Pero todos esos productos estaban basados en temas que no dañaran el medio ambiente, que fueran locales y que aparte recuperaran las prácticas ancestrales de la sabiduría de sus abuelas, ¿no? Entonces todas empezaron ahí como a decir, mi abuela decía que la lavanda o que el romero te ayuda a tal cosa, y de ahí construían todo de forma local. La gente empezó a sembrar en sus lugares y de ahí empezaron a crear un emprendimiento que luego esos emprendimientos los vendíamos en la universidad y aparte generaba economía, ¿no? De ahí justamente de los pequeños grupos empezamos a articular pequeños emprendimientos como este que les platico para que les diera trabajo a las personas, un trabajo digno, un trabajo que fuera de las personas, que todas pudieran decidir, ¿no? Porque en estos pequeños grupos de ahorro también es importante que todas las personas que forman parte tienen voz, tienen voto, tienen decisión, tienen obligaciones y tienen responsabilidades, ¿no? Entonces va creando otro tipo de sistemas al interior de esto, ¿no? Y eso al final creó un movimiento muy fuerte, se empezó a crear economía, se empezó a crear empleo, porque es importante que sepamos que el dinero existe ahí. La cosa y el por qué de repente parece que no pasa nada y no hay, como dicen, desarrollo, es porque siempre hay privados y hay una descomposición del tejido social que se está chupando el dinero, ¿no? Literalmente como aspirador. Lo que se busca a través de estos ejercicios, de esta forma de entender, de encontrar las relaciones e irlas transformando en función de las personas, es que sí se puede crear un autodesarrollo local si lo pensamos en que hay dinero y que la cosa es cómo nos organizamos en función de las personas y el bienestar, ¿no? Aquí la cosa no era generar dinero, sino más bien crear todo un tema de cohesión social, ¿no? Entonces, se crearon empleos, se creó un modelo financiero autónomo de financiamiento y de ahorro comunitario, se crearon cooperativas de consumo, ¿no? Porque aquí difícilmente había forma de consumir, ¿no? Entonces lo más cercano era que fueras a la miscelánea, ya sabemos que existe la miscelánea, que difícilmente es nutritivo. Entonces empezó a organizar toda la comunidad para ir a la central de abastos o ir al mercado más cercano que había, comprar mucho, o sea, en vez de que cada persona comprara 3 manzanas, compraban, por decir un ejemplo, 1 tonelada de manzana, lo cual hace que abarates mucho el costo, pero requiere organización. Y requiere organización y requiere cambiar las formas culturales y sociales en las cuales nos vemos de forma en la comunidad. Y entonces consumir de forma colectiva también empezó a transformar las relaciones sociales en la comunidad, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, si entramos por lo económico, si entendemos el tema económico también como un eje principal de organización social y cultural en la comunidad, pero entenderlo lo económico desde la lógica en cómo las personas se organizan, tienen voz y tienen voto sobre las decisiones y al final tienen dentro de las ganancias, y ganancias económicas o no necesariamente económicas, pueden dividir eso, empezamos a reconstruir y a cambiar la forma en la que un territorio está compuesto en función del capital, más bien en función de las personas, ¿no? Porque de aquí una de las cosas bonitas que pasó es que iban a pavimentar una calle para coches, ¿no? Pero pues en esa comunidad el 2% de las personas tenían coches, o sea, no tenía sentido que hubiera una calle para coches. Entonces lo que realmente dijeron es, si una calle, solo un carril para coches por quien venga, pero más bien que haya unas banquetas muy grandes, que haya lugares para estar, vivir entre nosotros, que haya muchos árboles, que haya unas pequeñas, ¿cómo se dice? Como para poder, como, ay, se me fue, como cajones grandes para poder cultivar algunas cosas, fruta, aromáticas, etcétera. Entonces, realmente la organización desde lo económico, con un pequeño grupo de ahorro de 10 personas, después de 1 año y medio ya se había organizado tanto la comunidad que hasta cuando les iban a pavimentar, lograron decir, nosotros no nos interesa tener esto, nos interesa esta lógica porque lo que queremos es pues el bienestar de las personas y la comunidad, no pues, de repente tener carreteras, ¿no? O sea, pues era de repente ilógico, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos entendiendo los flujos económicos, no? Y esto es como muy importante porque realmente, y desde lo que hacemos desde INAES, pues es la punta y el bastión de cosas para organizar los territorios y organizar diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué flujos económicos ordenan un territorio? La cosa es primero reorganizar los flujos económicos, poner la propiedad colectiva de las actividades económicas, ¿no?
generar flujos económicos para que no se escapen, ¿no? O sea, no llega un privado a robarlo, sino más bien cómo empezamos a cerrar el núcleo económico en la comunidad para que se quede, ¿no? Mantener la riqueza generada, sustituir los intermediarios de capital por intermediarios sociales, o sea, nosotros podemos ser los mismos intermediarios, y entender el tema de flujo de medios y valores, ¿no? O sea, el tema económico también está pensado por el tema de medio y el tema de valor que tiene cierta mercancía o cierto producto o cierto servicio, ¿no? Pero también es importante que veamos cómo están los flujos sociales, ¿no? O sea, cómo están los principios y valores en un territorio, cómo generar relaciones horizontales, redes solidarias de consumo, democracia local y participación activa de las personas, ¿no? En el tema ambiental, ¿cómo hacemos un respeto al medio ambiente? Aquí yo sé que ustedes ya traen esa lógica muy fuerte, un aprovechamiento sustentable, pensar en autonomía energética, que ahorita les platico rápido, y cómo ir creando servicios ecosistémicos importantes en la comunidad, ¿no? Y en el tema cultural, ¿cómo vamos hablando de esta pedagogía de la cooperación, ¿no? O sea, dentro de lo educativo, ¿cómo pensamos en cambiar esta lógica de la competencia más bien a la lógica de la cooperación, ¿no? Pensar mucho en que hay comunidades que están basadas en ya usos y costumbres indígenas, ¿no? Entonces también saber respetar, saber interpretar, saber trabajar en conjunto con ellos, tener siempre un enfoque de género que es vital y que ahorita es lo hacia dónde hay que ir transfiriendo, y más bien cómo pensar el tema cultural también en un tema de autonomía territorial. Y autonomía territorial pensado en autonomía alimentaria, autonomía energética, autonomía de comercialización, autonomía económica, etcétera, ¿no? Y aquí más bien les voy a platicar algunos ejemplos, ya para ir cerrando como el tema conceptual, y me voy luego a aventar rápido algunos ejemplos y ejemplos en el mundo y en México de cómo han logrado organizar territorios en clave de economía social, ¿no? Porque tenemos hasta 11:40, o sea, nos quedan 20 minutitos. Espero ahí vayan ya entendiendo, vayan ya focalizando y vayan viendo. Para mí lo que es más importante es que ustedes sueñen su territorio, ¿no? Que sueñen cómo pueden cerrar flujos económicos, cómo pueden ayudar al tema de cohesión social a través de la economía social, al tema de una cultura de la cooperación a través de economía social. Y aquí les voy a dar varios ejemplos de qué cosas pasan en un territorio y cómo podemos articularlas. Por ejemplo, en el tema de salud y cuidados, ¿no? Aparte, ahorita esto está, la pandemia gran parte nos visibilizó el fracaso del sistema privado y lo caro que es un sistema privado en tema de salud, pero aparte también pues, el fracaso de la política del sistema de salud pública que el sistema de capital nos propició, ¿no? Entonces, ¿cómo organizarnos de forma para cuidar el tema de salud y cuidados, ¿no? Por un lado, en gran parte del mundo, por ejemplo en Argentina, gran parte del sistema de cuidado de niños, o sea, guarderías, es a través de la gestión social, ¿no? Los padres que tienen hijos hasta cierta edad se organizan para tener sistemas de cuidados comunitarios, ¿no? ¿Y qué es esto? Que realmente organizan todos los flujos para cuidar a sus bebés. Pero ahí quienes son dueños tienen democracia y pueden votar son realmente las personas que están llevando a sus hijos, ¿no? Como sabemos, el sistema privado, pues llevas a tus hijos, pagas una cuota y ahí le darán cualquier cosa. Y si tú quieres decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo supongo que esta comida le cae mejor que esta, pues a lo mejor no se la darán porque es más barata la otra, ¿no? Entonces, el sistema de cuidados en gran parte del mundo, y de hecho nosotros ya estamos trabajando un proyecto sobre eso, se puede articular en tema de cuidados desde la economía social, ¿no? El cuidado de niños, pero también el cuidado de adultos mayores, ¿no? ¿Qué ha pasado? De que gran parte, pues más bien se le deje ese cuidado a las mujeres, ¿no? Y es un sistema gratuito de cuidados, ¿no? Lo que busca la economía social es uno, cómo articularlo para que sea, pues, en un tema tenga un enfoque de género muy fuerte, pero también sea un trabajo remunerado el tema de cuidados, ¿no? El cual se ha visto invisibilizado. Pero también el tema de salud. Por ejemplo, en Argentina, en Bélgica, en Brasil, hay sistemas de salud comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que más bien son mutuales de salud muy fuertes que lo que hacen es trabajar la prevención, ¿no? Y ustedes piensen en su comunidad. Sería muy costoso si todos nos organizamos para tener un sistema de salud comunitaria. Si alguien se enferma, pues realmente el costo de que esa persona se enferme comunitariamente nos va a salir caros a todos, ¿no? Y nos va a salir caros en temas económicos, pero también en temas sociales, ¿no? Imagínense que quien se enferma o quien se muere era el dueño de la tiendita. Entonces, si se muere y ya no abre la tiendita, nosotros socialmente
nos va a implicar un costo importante porque no tendremos el lugar de comercialización de nuestros productos y de consumo, ¿no? Entonces, lo que buscan los sistemas mutuales desde la economía social es trabajar la prevención, ¿no? Actualmente el sistema privado, pues lo que quiere es que te enfermes, porque si te enfermas, vas y consumes. Los sistemas mutuales de salud, y que de hecho pues pasará en muchos sistemas ahí rurales, etcétera, que trabajan en la prevención. ¿Y qué es la prevención? Hacer que las personas no se enfermen, ¿no? Porque si se enferman, pues todos estamos sanos, vamos al bienestar, etcétera. Pero la cultura pues nos ha dicho que hay que tratar la enfermedad, ¿no? Lo que busca la economía social a través de un sistema, de los sistemas de salud, es trabajar la prevención de enfermedades. Entonces, checarnos regularmente, ir al médico, estar sanos, hacer ejercicio, no comer ciertas cosas, etcétera. ¿Qué pasa cuando prevenimos la enfermedad? Pues que realmente el costo de cualquier cosa a futuro pues va a ser menor, ¿no? Porque realmente estamos teniendo unos sistemas de salud que está preocupado por la persona para que no se enferme, a contrapropuesta que ahorita es enférmate porque me interesa que vengas a pedirme medicina, ¿no? ¿Qué pasa en el tema de consumo y comercialización, no? En el tema de consumo y comercialización, pues lo que pasa mucho es, y yo creo que a ustedes les pasará, conocen y el ejemplo del café es muy claro, está el productor de café en su cafetal, cosecha, y más bien siempre llega un intermediario que comúnmente se le llama como el coyote y lo vende a un tercero, ¿no? Ese intermediario que al final lo único que hace es transferir el bien o servicio, es por lo general en la cadena de valor quien tiene mayor plusvalía, ¿no? Y cuando hablamos de plusvalía, es una persona pues se está quedando al final el dinero del trabajo de la primera persona, ¿no? Entonces también cómo articulamos una comercialización de forma colectiva y de forma local, de forma organizada, que le quede a las mismas personas que ponen su trabajo, ¿no? Que el fruto de su trabajo no se lo lleve un tercero que viene a comprar eso, no cómo articulamos la comercialización para que al final sí le quede a la misma persona que ha estado poniendo su trabajo en la milpa intercalada, en el cafetal, en el cacautal, etcétera, ¿no? Pero también cómo articulamos el consumo para que lo que consumamos sea responsabilidad nuestra, ¿no? Y responsabilidad nuestra me refiero a que nosotros decidamos qué queremos consumir, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos también los puntos de consumo para tener lo que en economía social se le llama cooperativas de consumo? Que literalmente son espacios, por ejemplo, en Bélgica solamente hay 2 tipos de lugares donde puedes consumir y los 2 son cooperativas. Y esto que hace, por ejemplo, en una parte de Bélgica, en una de esas cooperativas, los socios decidieron, aquí no se van a vender cigarros, porque el cigarro pues no le aporta nada al mundo ni a las personas, y la gente decía, si en el lugar de consumo hay cigarros, mi hijo adolescente va a tener un incentivo ahí para a lo mejor consumir el cigarro. Entonces, como somos dueños del lugar de consumo, todos los socios decidieron, ahí no se venden cigarros. Entonces, es un lugar donde ya no se venden cigarros, por ejemplo. Y eso solo se puede dar si las personas que consumen son dueñas de ese espacio, ¿no? Luego está todo el tema de transformación, que como sabemos, la materia prima tal cual tiene un valor muy bajo si lo quieres vender en el mercado, ¿no? Y existen formas de transformarlo y agregarle valor y darle un valor agregado, ¿no? Y el ejemplo claro es el café, ¿no? Me voy a basar en el café, porque aparte hay muchas cooperativas de café y es un proyecto que conozco muy bien, que el café, si hace varios años, poner un ejemplo, si tú lo vendes en cereza, que es lo tradicional como materia prima, pues lo vendes más o menos el kilo como en 30 pesos. Si ese mismo café lo secas, lo tuestas, lo empaquetas, y en paquete lo vendes más o menos como en 200 pesos, ¿no? Ese kilo de café que lo vendías barato, ¿no? Pero estás transformando el producto. Y aparte, si ese kilo de café terminas apropiándote la cadena de valor y vendiendo al consumidor último, lo puedes vender en 2,500 pesos ese kilo de café si lo vendes en una taza de café, ¿no? Hay una transformación y hay una cadena de valor importante para las personas, ¿no? El tema de ahorro y préstamo, ya lo dije hace rato, existen modelos desde la economía social para articular comunitariamente que el ahorro y los préstamos y los intereses de la comunidad se queden en la comunidad y se redistribuyan de buena forma, ¿no? En el tema de energía, ahorita lo que tenemos es, cuando hablamos de energía eléctrica, pero también de pobreza energética, ¿no? Hay varios lugares donde la luz no llega de buena forma o donde las formas de calefacción, de cocción, son a través a lo mejor de un uso intensivo de aprovechamiento del medio ambiente, ¿no? Existen formas y nosotros tenemos ahí una metodología ya hecha para generar cooperativas de producción y consumo de energía sustentable. ¿Qué significa esto?
Imagínense que en X comunidad de Guerrero, de Puebla, de Hidalgo, de Ciudad de México, decidimos que a través de la comunidad vamos a poner techos con paneles solares, vamos a crear una cooperativa donde nos podemos interconectar todos para producir y consumir nuestra energía. Es un proyecto que ya tenemos ahí. Hay una metodología por si alguien quiere pensar en el tema de autonomía energética a través de energías sustentables. Existe, se puede hacer a través de cooperativas y podemos ser nosotros como ciudadanos quienes nos apropiemos de la autonomía energética de nuestra comunidad, ¿no? O sea, con ese tipo de energías te puedes conectar hasta 0.5 watts, o sea, más o menos 150 familias, casas, negocios, pueden conectarse de forma cooperativa y solamente con los ahorros que haces de no pagar la luz, porque lo que realmente es te conectas, te autoconectas tú, estás conectado todavía a CFE, por si te hace falta o si quieres vender energía, se puede. Más o menos en 4 o 5 años, solo del ahorro de no pagar la luz, está recuperando la inversión de esta cooperativa, ¿no? Entonces es un modelo importante. Y luego trabajamos aquí, por ejemplo, el tema administrativo, ¿no? Cómo a lo mejor en vez de que cada persona contrate un contador, contrate un maestro, contrate X cosa, entre todas y todos, si nos organizamos, podemos contratar un contador para muchas personas, lo cual hace que los costos marginales sean mucho más baratos. Y al final, ya que vamos construyendo circuitos económicos o ecosistemas de economía social y solidaria, ¿cómo mapeamos otros ecosistemas en el país para empezar a intercooperar entre diferentes elementos, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de ecosistemas que existen. Me voy a ir literalmente a la conclusión y luego a darles unos breves ejemplos. Ya no les podré hablar mucho porque ya se me fue el tiempo. Pero para la construcción de ecosistemas hay 4 elementos indispensables, ¿no? Basados en estos casos, Seúl en Mondragón en España, en Andalucía en España, en Montreal en Canadá, Cuetzalan en Puebla, Tehuacán en Puebla, Ciudad Cooperativa. Hay unos ejemplos en Japón, etcétera. Después de ver muchos ejemplos, en el mundo de ecosistemas de economía social y solidaria, lo que vemos es que hay 4 elementos indispensables para la creación de ecosistemas. Uno, tener un sistema educativo de formación y capacitación, o sea, la pedagogía de la cooperación, fuertemente arraigado y trabajando para construir lo que nosotros denominamos cooperativistas, ¿no? No cooperativas, sino construir personas cooperativas que ayuden y fortalezcan territorialmente. Es necesario que exista un sistema financiero cooperativo o comunitario, como le quieran llamar, que ayude a la actividad económica y a generar el ahorro y que el dinero se quede en la comunidad. Es necesario consumo colaborativo, ¿no? Y aquí cuando hablamos de consumo es que tú consumas en cierto lugar lo que consumes básico, pero también si todos ustedes están haciendo temas de agroecología y todos necesitan comprar una pala, si tú vas y compras la pala en el distribuidor más cercano, pues te cuesta 20 pesos, ¿no? Pero si entre todas y todos nos pusiéramos de acuerdo para consumir de forma colectiva los bienes necesarios para la producción de lo que queremos hacer, podemos abaratar los costos. Entonces, cuando hablamos de consumo colaborativo, nos referimos también a consumir bienes necesarios, bienes básicos, pero también bienes necesarios para la producción de la actividad económica que estamos haciendo. Y por último, es necesario la creación de trabajo, ¿no? O sea, hay que crear empleo, hay que crear trabajo en la comunidad a través de entidades de propiedad colectiva que más bien dignifiquen a las personas y nos lleve a ese bienestar, ¿no? Nosotros en el INAES tenemos esto, que lo pueden visualizar ahí, es una metodología para crear pequeños grupos solidarios comunitarios. Hemos creado una plataforma virtual que se llama mercadosolidario.gov.mx, donde lo que buscamos es quitar al intermediario virtual y más bien poder poner a productores y a consumidores en un mismo lugar donde interactúen y se compren en conjunto, y tenemos una estrategia muy grande que son los nodos de impulso a la economía social y solidaria. No me voy a trabar mucho en estos ejemplos, ahí les dejo la presentación por si luego la quieren consultar, pero lo que sí es que les quiero platicar rápidamente de unos ejemplos a nivel mundial en 10 minutos, entonces voy a hablar yo creo un poco rápido estos últimos 10 minutos. Tenía hasta un videíto y todo, según yo no, como era sábado no iba a hablar mucho, pero pues ya me ganó la cosa aquí de hablar y hablar. Primer caso, Corea del Sur. Corea del Sur, que pues no sé si alguien lo ubique, pero está lejísimos, está muy lejos, está en Asia, es todo un país, y su capital se llama Seúl. Seúl es una capital que es el mapita que estamos viendo, tiene más o menos 12 millones de personas, o sea, es un mundo. Todos conocerán a Seúl porque son los grandes, ahí está Samsung, ¿no? Samsung es la principal empresa en Seúl,
Entonces, bueno, pues ahí lo podremos conocer. Ahí está Seúl, son coreanos las personas que están ahí. Y desde el año 2010, que llegó a gobernar un alcalde que se llamaba Park, diseñaron todo un proyecto de ecosistema de economía social, el cual creo yo que tienen ahí el libro. Es parte de la bibliografía que yo siempre paso cuando hablo de este tema. Si alguien quiere ver cómo construyeron un ecosistema en un lugar de 12 millones de personas, lo pueden ver. Entonces, si alguien me dice, en mi comunidad no se puede porque están peleados, construyeron un ecosistema en un lugar de 12 millones de personas. Literalmente, este ecosistema fue planeado desde la política pública, ¿no? Hicieron todo un diagnóstico fuerte de qué se necesitaba, y entonces crearon barrios o lugares con potenciales de trabajo, ¿no? Entonces, hay lugares que pueden ver donde nace la banca social, hay lugares que pueden ver que donde están los consejos nacionales de empresas sociales, pueden ver que hay lugares donde trabajan el tema de huertos, porque a lo mejor había áreas verdes, etcétera. Hay lugares donde trabajan en plataformas de empresas, o sea, han entrado con cooperativas para tener temas de plataforma mediante internet. Hay cooperativas que se dedican literalmente a trabajar para servicios de cuidados, como pueden ver aquí, de niños, para adultos mayores, hay cooperativas de empresas, etcétera. No voy a entrar mucho. Si alguien quiere ver la presentación, son todas las leyes que hicieron desde política pública para crear un ecosistema de economía social y solidaria en Seúl, ¿no? Pero se cumplen los 4 elementos indispensables, que es el tema educativo, porque hay sistemas educativos acá, el tema de ahorro como banco social, el tema de creación de empleo, pues es todo lo que estamos viendo, y en cada distrito hay una cooperativa de consumo que más bien vende todos los productos de economía social que salen de diferentes lugares, ¿no? Este es el ejemplo de Seúl, ahí está el libro, lo pueden visualizar. Este es el ejemplo de Mondragón en el País Vasco, es una historia formidable. Esta persona que está aquí es el padre José María Arizmendi Arrieta, que es el gran inspirador del grupo cooperativo Mondragón. Aparte, Mondragón es un lugar donde algunas personas que estamos en el INAES estudiamos ahí la maestría en cooperativos. Entonces, bueno, es como un proyecto que conocemos, que estuvimos ahí, etcétera. Lo vivimos, pero es un ecosistema de economía social en un lugar que se llama Mondragón o Arrasate, en el País Vasco, que forma parte de España, ahí pegado a Francia, y que después de la Guerra Civil Española, que tuvieron mucho desempleo, este padrecito empezó a crear sistemas cooperativos para generar empleo en la comunidad, ¿no? Entonces, lo primero que hizo fue crear una escuela profesional cooperativa en 1943. Luego creó una cooperativa que se llama Ulgor, que le empezó a dar trabajo a las personas que estaban por ahí y vendía electrodomésticos. Luego, ya que tenía electrodomésticos y empezó a generar trabajo y la gente estaba educada en un sistema más cooperativo, creó la Caja Laboral Cucha, que es su cooperativa de ahorro y préstamo. Luego creó Neroski, que literalmente es como su Walmart, pero 10,000 veces mejor, donde toda la gente es dueña. O sea, toda la gente es dueña, los que trabajan en Ulgor, los que ahorran en Caja Laboral Cucha, que es gigantesca, los que consumen en Neroski, y Kerlan, que es una de las empresas más fuertes que tiene ahí, que también genera trabajo, y al final terminaron construyendo toda una universidad cooperativa de Mondragón, que fue donde yo estudié la maestría, que ahí tú, por ser estudiante, eres dueño de la universidad, ¿no? Entonces, los dueños de la universidad son las empresas socias, que como podemos ver hay 264 entidades de economía social, más o menos son 120,000 socios en todo el cooperativo Mondragón. Entonces, en la Universidad Mondragón, por un lado, 1/3 de la propiedad es de las empresas que pusieron la inversión para la universidad, otro tercio de la propiedad es de los maestros son dueños de la universidad porque trabajan ahí, y otro tercio de la universidad son de los estudiantes, ¿no? Entonces, imaginen una asamblea con empresarios, maestros y estudiantes para decidir algo, ¿no? Cada uno tiene 1/3 de la votación, ¿no? Entonces, pues se arma ahí, entre todos construyen planes de estudio, hay cafeterías cooperativas dentro de las universidades, todo un mundo ahí gigantesco, ¿no? Este es el ecosistema en Japón de un proyecto que se llama Seno Group. Es un grupo de cooperativas que, gracias a Seno Group es el responsable de la soberanía alimentaria de Japón, ¿no?
Es una cooperativa que, como pueden ver acá, son 36,000 organizaciones, 80 millones de miembros y tiene casi 700,000 empleados, trabajadores, dueños de la cooperativa. Y si ven aquí, tiene ya socios afiliados, son 10 millones de socios. Y si pueden ver, esta cooperativa tiene nivel 1, nivel 2 y el nivel nacional, ¿no? En el nivel nacional, literalmente, tienen hasta una escuela, tienen ya la escuela cooperativa agrícola del país, ¿no? La cooperativa la ha puesto literalmente para formar a sus socios y a los hijos de sus socios en que tengan los mejores productos, ¿no? También ya tiene todo un sistema de crédito, que es todo el sistema financiero, y tiene toda una estructura para comprar en colectivo todos los insumos que necesitan todos los socios de la cooperativa, los 10 millones de socios. Entonces, literalmente, pues abarata un montón los costos, ¿no? Si pueden ver, es todo un ecosistema enfocado al tema agrícola muy fuerte y ya tienen desde comercialización, venden en todo el mundo, etcétera, pero trabajan mucho el tema de soberanía alimentaria, agroecología y cooperativismo, ¿no? Entonces, también es importante que lo tengan acá porque pues, es como construir un ecosistema también desde la agricultura, ¿no? Entonces ya vimos Corea, ya vimos Mondragón en España, ya para ir acabando, por eso ven que me fui medio rápido, ya vimos Japón internacional. Ahora vamos a ver rápido 2 o 3 casos de México, que este es un grupo que yo creo que todos conocen, es uno de los grupos cooperativos más importantes de México, que es el grupo cooperativo Tosepan, que está en la Sierra Norte de Puebla, especialmente la cabecera de la cooperativa es Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla. Son más o menos socios, 34,000 familias, especialmente indígenas, y han construido todo un ecosistema de economía social muy fuerte. El proyecto de Tosepan nace primero por un abuso de los intermediarios o de los coyotes para venderles azúcar y pimienta a la población indígena. Se organizan para crear una cooperativa de consumo de azúcar y pimienta y poderle comprar ya no al intermediario, sino a la persona que realmente vendía eso. Entonces nace primero como una cooperativa de consumo, ¿no? Que es uno de los elementos indispensables. Luego genera todo un programa de mantenimiento, rehabilitación y apertura de caminos dentro de las comunidades para poder generar interrelación entre ellos. Entonces genera trabajo. Genera toda la cooperativa de acopio, procesamiento y comercialización de café, pimienta y miel, porque es bosque de niebla, entonces el café es muy bueno, genera trabajo. Luego genera Tosepan Tomin, que es su cooperativa de ahorro y préstamo, que actualmente tiene casi 50,000 socios ahorradores, ¿no? Ya que empieza a generar eso, como pueden ver, también genera toda una cooperativa de servicios de ecoturismo, tienen un hotel increíble que da servicios de ecoturismo, tienen toda una mutual de salud que trabaja con saberes ancestrales comunitarios para arreglar el tema de salud. Tienen ya toda una cooperativa de vivienda sustentable que construyen a través de bambú y de materiales locales. Y tienen ya, como pueden ver acá, todo un sistema pedagógico basado en la cooperación, que es todo un centro de formación. Tienen una escuela, ya tienen un Montessori cooperativo para formar a los hijos de los socios del lugar en sistemas cooperativos, ¿no? No le voy a entrar mucho. Aquí pueden ver un videíto muy bueno que les dejé de 15 minutos para entender todo el modelo de la Tosepan, que es increíble. Empezaron siendo 10 personas y ahorita son arriba de 50,000 personas socias de todo un ecosistema en la Sierra Norte de Puebla y ahí pegado a Veracruz. Este es un ejercicio de cafeticultores en Chiapas, que se llama Yomolatel, que son cafeticultores celtales. Yomolatel significa en celtal juntos trabajamos, juntos caminamos, juntos soñamos, y es un grupo de empresas cooperativas, de empresas solidarias, que están en Chilón, Bachajón y Citalá, en Chiapas, que el ejemplo que les contaba, la foto que están viendo aquí es la escuela de café. Entonces, son cafeticultores que ya tienen una escuela, ya tienen un sistema pedagógico basado en la cooperación, donde enseñan a las personas en el tema del café, especialmente a los hijos de los socios, pero también esta misma escuela es una escuela para aprender técnicamente y hacer, ¿no? Entonces, aquí mismo en la escuela puedes procesar el café, ver calidades, empaquetar, etcétera, y ahí aprendes todo. Entonces, si pueden ver abajo, tienen la empresa de Zumbal Chitala, que es el grupo cooperativo de
de productores de café. Luego Batzil Maya, que es la procesadora de café y la empaquetadora y es la distribuidora. Luego tienen Capeltic, que son las barras de café, que ya les platicaba hace un momento. Entonces ellos se apropiaron de toda la cadena de valor y como saben, en muchos pueblos indígenas, pues más bien la propiedad es de los hombres, ¿no? Como la tierra. Entonces este grupo cooperativo se da cuenta de eso y genera dos proyectos, dos empresas cooperativas más, que es la de miel, que es miel de abeja de café, que es producto de las mujeres, o sea, las mujeres son quienes llevan eso, y por último Chapontí, que son jabones y productos de belleza que también lideran las mujeres. Después de hacer todo esto, ya tienen su propia microfinanciera, y entonces aquí, como ven, son los 4 elementos indispensables, ¿no? La escuela de café, que más bien trabaja en cultura pedagógica, tienen ya la microfinanciera, todas estas empresas de abajo que dan trabajo a las personas, y esta empresa de Zumbal Chitalá, que lo que hace, que es la cooperativa de productores de café, que también compra de forma colectiva todos los insumos necesarios para la producción. Este es el caso de Yomolatel. Y por último, que es el caso de Cooperativa Cruz Azul, que ahorita no es el mejor ejemplo, uno, pues porque el que era su representante legal, pues le encontraron muchas cosas de fraude, y lo cual no es... Cruz Azul, aunque es cooperativa en forma jurídica, lleva varios años sin realmente un modelo de cooperativa, porque la cooptaron ahí unas personas, unos corruptos. Y la otra del por qué no es bueno hablar de Cruz Azul es que, pues, como ustedes saben, siempre queda en segundo lugar, entonces pues, no es el mejor ejemplo de todos. Pero bueno, más allá de realmente entrarle a dialogar sobre los problemas que tiene ahorita Cruz Azul en el tema económico y eso, me interesa mucho hablar de cuando nació Cruz Azul, porque sí es importante cómo construyeron todo un sistema. Me parece que había personas de Hidalgo, entonces no sé si alguien ha ido a Ciudad Cooperativa Cruz Azul, es un ecosistema de economía social impresionante. Todo nace cuando los trabajadores recuperan una fábrica, que una fábrica era de unos ingleses, que se llamaba Cementos Portland La Cruz Azul. Los ingleses vienen a México, ponen la fábrica, contratan mucha gente, era una empresa normal de cemento, y cuando los ingleses ven que ya no es rentable la empresa, dicen, pues yo me voy, ¿no? Como cualquier empresa capitalista. Una de las cosas buenas de lo que pasa acá es que los trabajadores dicen, no, pues ¿cómo te vas a ir, cabrón, si realmente mi ingreso viene de esta cementera? O sea, si tú te vas, yo me quedo sin trabajo y eso es imposible. Entonces, los trabajadores recuperan la empresa, se apropian de la empresa y constituyen la cooperativa de cemento Portland La Cruz Azul, ¿no? Entonces, así es como nace Cruz Azul, los trabajadores se apropian de la empresa y se quedan con ella, y una vez que se quedan con la empresa, dicen, necesitamos darle vivienda digna a nuestros trabajadores. Entonces crean toda una cooperativa de vivienda que empieza a generar la vivienda de todos los trabajadores, que todos se vuelven dueños. De ahí se dan cuenta que pues, necesitan un sistema financiero pues, para pagar nómina, pero también para generar ahorro y financiamiento, y crean la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Finagam. Luego generan todo el Centro Educativo Cruz Azul, entonces tienen toda una escuela gigantesca. Luego crean el Centro Comercial Cruz Azul, generan textiles, y luego tienen hasta un hospital gigantesco que yo una vez fui, es un hospital de 3 pisos de alta tecnología, etcétera, que tiene Cruz Azul para su ciudad. Entonces, literalmente es una ciudad que, como pueden ver, ha generado trabajo porque tienen cooperativa de vivienda, la cooperativa de cemento, generan consumo a través de la cooperativa de vivienda, porque la cooperativa de vivienda más bien es una cooperativa de consumo de bienes necesarios para construir vivienda, ¿no? Y aparte tienen todo un centro comercial donde venden todo. Tienen Finagam, que es el sistema financiero, y tienen por último el centro pedagógico, que es el Centro Educativo Cruz Azul, ¿no? Como pueden ver, en México les di 3 ejemplos, hay más, hay en Tehuacán hay ejemplos, seguramente ustedes recuerdan alguno ahí que dicen, claro, pues esto se parece mucho a lo que este Carlos está diciendo. En el mundo existen, no es que nosotros desde INAES hayamos inventado un término y un nuevo tema, sino que más bien hemos sistematizado y hemos visto que en gran parte del mundo existen ya modelos que han logrado un desarrollo local basado en la economía social, que es posible, que estos modelos empezaron desde lo político, desde la organización local, desde recuperar empresas, etcétera, que es posible, que existe, que se puede hacer, que en cualquier lado, que pueden llegar a un proyecto de 12 millones de personas, que se puede empezar con 10 personas, que pueden ser 50,000 familias,
que puede ser en población indígena, que puede ser en población rural, etcétera, ¿no? Parte de lo que buscamos nosotros de INAES es que ustedes vean que estos modelos existen, que el tema de economía social es algo real, es algo que no es que nosotros lo hayamos inventado, sino que está ahí y que hay 4 elementos indispensables, vitales para construir territorios que estén basados en las personas, ¿no? Y las personas que son, pues realmente esas personas que buscan la felicidad, el bienestar comunitario y que hay que construir un andamiaje económico, pero para que satisfaga las necesidades y el anhelo que tenemos como personas, ¿no? Y esos 4 elementos que hemos visto es el tema pedagógico, el tema de ahorro y financiamiento, el tema de consumo colectivo y al final el tema de crear trabajos dignos para las personas, pero que sean trabajos donde las personas seamos dueños, podamos decidir y seamos ciudadanías activas, ¿no? Con eso yo terminaría mi presentación, agradeciéndoles mucho su tiempo. Hablé sin parar 1 hora y media, es impresionante.